Bien, hermanos, vamos a considerar algunos detalles acerca de la necesidad de que los que damos la palabra de nuestro Dios hablemos solo lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Es muy importante. Por eso el Espíritu Santo, por medio del apóstol Pablo, le recuerda este hecho muy interesante, muy sobresaliente. Le recuerda a Tito y por medio de Tito también a todos nosotros, de que solo hablemos lo que está de acuerdo con la sana doctrina, con la doctrina del Evangelio, de la gracia de nuestro Dios y de la gloria de nuestro Señor de la gloria. Sin gracia no hay gloria. Sin gracia no hay paz. Entonces necesitamos de la gracia de Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo nos sea propicio y pueda abrir nuestras mentes, nuestros corazones, para que podamos atesorar las riquezas que el Espíritu Santo nos reparte por medio del Evangelio de la gracia y gloria. Porque si nosotros predicamos algo que no está de acuerdo con el Evangelio de la gracia y gloria, los hermanos no se podrán preparar para reinar con Cristo en los cielos. Seamos sensatos y veamos la importancia de no mezclar el Evangelio de la gracia y gloria con otra doctrina, con otras enseñanzas. Es muy importante, porque si predicamos algo que no está de acuerdo con el Evangelio de la gracia y gloria, los hermanos no se podrán preparar para reinar con Cristo en los cielos. En 2 Corintios 4, capítulo 4, y versos 3 y 4 leemos: pero si nuestro evangelio de gracia y gloria está aún encubierto entre los que no reciben el evangelio de la gracia y gloria, está encubierto. Sí. Para aquellos que el evangelio de la gracia y gloria está encubierto, el Dios de este siglo, el diablo mismo, les ciega el entendimiento, porque rechazan lo que el evangelio de la gracia y gloria enseña. Y por esto, a aquellos que rechazan el evangelio de la gracia y gloria, no les resplandece de una manera sobrenatural, ¿sí?, brillante. No resplandece en ellos la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Como dije, eso leemos en 2 Corintios 4, capítulo 4, versos 3 y 4. Enfáticamente en la epístola a los Gálatas, el Espíritu Santo nos muestra la necesidad de no mezclar el Evangelio de Dios con ninguna otra enseñanza. En el capítulo 1, versos 6 y 7 leemos lo que el Espíritu Santo, maravillado por medio del apóstol Pablo, les dice a los Gálatas: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No mezclemos, hermanos, otra enseñanza con la que el Espíritu Santo nos ha repartido. No que haya otro evangelio verdadero, no, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Estemos atentos, oremos en todo tiempo para que nuestros oyentes, nuestros simpatizantes, nuestros hermanos que han decidido prepararse para reinar con Cristo, no sean engañados ni mezclen el evangelio de Dios con otras enseñanzas. También leemos en Gálatas capítulo 3, versos 16 al 22. Entre otras cosas, vemos como el Espíritu Santo les aclara a los Gálatas que a Abraham le fueron hechas las promesas. Y dice, y a su simiente, a una simiente,
a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno. Dice, y a tu simiente, le dice Dios a Abraham. Y tu simiente es Cristo. Lo leemos en el verso 16. En el verso 17 de Gálatas 3 dice, esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después de que Dios hizo la promesa con Abraham, no abroga la promesa de Dios. ¿No? Este pacto que Dios hizo con su pueblo Israel en el monte Sinaí, donde le dio la ley, los 10 mandamientos por medio de Moisés, no invalida el pacto que Dios hizo con Abraham. Era el pacto de la promesa, donde Dios salió garante por su amigo Abraham. Y dice el pacto previamente ratificado por Dios con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo abroga, no lo deja sin efecto para invalidar la promesa hecha a Abraham. No, Dios le dio la ley a su pueblo Israel para recordarle lo que a él le agrada y lo que a él no le agrada. No le dio la ley para que sean salvos por cumplir la ley, porque todos los hombres hemos pecado y el hombre que pecare morirá, dice. Para solucionar ese problema, Dios nos da la vida eterna y este es Cristo Jesús. El que tiene a Cristo tiene la vida. Así dice Juan en su primera epístola en el capítulo 5. Desde el verso 10 en adelante leemos claramente todos estos detalles muy importantes. En el verso 18 de Gálatas leemos, porque si la herencia es por la ley, si nosotros merecemos una herencia por cumplir la ley, bueno, la herencia que podemos alcanzar sería muy pequeña y ya no sería de acuerdo a la promesa que Dios le hizo a Abraham. Pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Y esto es un pacto de fe. No es por obras. Entonces, la pregunta, ¿para qué sirve la ley? La ley fue añadida, dice el Espíritu Santo, a causa de las transgresiones, hasta que viniese Cristo, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Y esto es Cristo. Y fue ordenada por medio de ángeles, en manos de un mediador, y este era Moisés. En el verso 20 leemos, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Dice el verso 21, luego, la ley dada por Moisés al pueblo de Israel, ¿es contraria a las promesas que Dios le hizo a Abraham? No, dice. Las dos tienen el mismo propósito. La ley desea dar vida eterna y no puede, porque el hombre no puede cumplir la ley. Pero es una maestra muy preciosa porque nos toma de la mano y nos lleva a la gracia. Y la gracia es Cristo. Y Cristo mismo dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les haré descansar. Jesús dijo y Juan escribió, de cierto os digo, el que cree mi palabra y oye al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, pues ha pasado de muerte a vida. Muertos estábamos en delitos y pecados y Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados. Nos dio la vida de Cristo. Eso leemos en Efesios 2. Así que la ley es contraria a las promesas. No, de ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, pudiera dar vida, y no puede dar vida, porque el hombre no puede cumplir la ley, entonces la justicia de Dios sería verdaderamente por cumplir la ley. Pero no es así. Sin embargo, dice el verso 22, la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. En Gálatas 5 ya vemos los frutos en el verso 22 y 23. Y el verso 26 es un verso muy precioso porque nos indica el camino. Dice Gálatas 5, 22 y 23.
Pero el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, bondad. Contra tales cosas no hay ley. Y los que ya hemos alcanzado algo del Evangelio de la Gracia y Gloria, dice el verso 26, hermanos, no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos, peleándonos unos con otros, envidiándonos unos a otros. El deseo de Dios es que estemos unánimes con su verdad pura. Si mezclamos, ya pierde la pureza de la gracia. En Romanos 3 también leemos, es muy importante el capítulo 3, pero solamente vamos a leer algo del verso 19 hasta el verso 24. Dice Romanos 3:19, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley. Nosotros no estamos bajo la ley, estamos muertos a la ley, pero vivimos para Dios en Cristo Jesús y esto en espíritu. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios, porque el hombre que pecare morirá. Y entonces para evitar esta justicia de Dios, de no tener comunión con Él por la eternidad, Dios nos ha dado por gracia su favor no merecido. Él nos da lo que no nos merecemos por recibir a Cristo como Salvador, para unirnos a Cristo, para ser uno con Cristo. ¿Sí? Verso 20, ya que por las obras de la ley, por cumplir la ley, ningún ser humano será justificado delante de Dios, porque por medio de la ley solo Dios da a conocer lo que es el pecado. Así que la justicia de Dios se alcanza por la fe, como dice el verso 21. Pero ahora, aparte de la ley, independientemente de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. Así todos los obreros de la justicia de Dios, del Poder Judicial, dan a conocer lo que la justicia de Dios declara para el hombre. Dice, la justicia de Dios es por la fe. Usted entra ahí al recinto de la justicia de Dios y ve, lo primero que ve, un cartel grande que dice, la justicia de Dios se alcanza por la fe. Salen todos con sus pancartas por la ciudad, por el mundo. Y ahí se lee, la justicia de Dios se alcanza por la fe, no por las obras. Está bien las obras, está bien, pero no por las obras se alcanza la justicia de Dios. La justicia de Dios se alcanza por la ley de la fe. Pero ahora, aparte de la ley, dice el verso 21, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Jesucristo, porque no hay diferencia. Todos hemos pecado. Entonces sí, a causa del pecado todos morimos. Pero al recibir a Cristo, todos tenemos vida eterna. Todos los que creemos que Cristo nació de María, que anduvo haciendo bienes, que anduvo predicando el evangelio del reino terrenal a los judíos, que vino como ministro de Dios para Israel, ofreciéndole reinar en la tierra. Pero Él no está ahora en la tierra. En la tierra está el Espíritu Santo y nosotros somos de la iglesia. Y para la iglesia el Espíritu Santo nos da a conocer el evangelio de la gracia y gloria, ofreciéndonos reinar en el cielo. Hay una gran diferencia entre el propósito de Dios con Israel y el propósito de Dios con la iglesia. Así que dice el verso 24 de Romanos 3, somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Sí. Y esto es irrevocable. Va a la justicia de Dios y quiere acusar a un hijo de Dios. Dios le reprende. La justicia de Dios no puede recibir ningún documento
ninguna imputación contra el Hijo de Dios. Romanos 11:29 afirma que irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios. Y la gracia es un don. Somos salvos por el don de la gracia, por ese favor no merecido, por ese regalo, por esa dádiva. Y esto es irrevocable ante la justicia de Dios. Ya Dios en su justicia ha firmado ya el decreto. El que tiene a Cristo tiene la vida eterna. El que no tiene a Cristo se condena a sí mismo porque no cree al Espíritu Santo. Y ese es el único pecado que Dios no perdona. Blasfemar contra el Espíritu Santo. Hacerle mentiroso al Espíritu Santo. Así que, hermanos, no mezclemos el Evangelio de la gracia y gloria con mandamientos de hombres terrenales. Porque si lo hacemos, nuestro Evangelio permanecerá encubierto a los ojos espirituales de nuestros preciosos hermanos menores. Y a ellos, de esa manera, no les podrá resplandecer la luz celestial del Evangelio de la gloria de Cristo. Es más, oyendo esas doctrinas erróneas, perdiendo de vista el Evangelio de la gracia y gloria, perderán la seguridad de la vida eterna. Imaginarán que irán al infierno por portarse mal. Dudarán de que la justificación delante de Dios se recibe solo por la fe, por medio de la obra redentora de Cristo en la cruz, independientemente de las obras que la ley dada a Moisés exige. La vida eterna Dios nos ha dado, como hemos dicho, y Él no se arrepentirá. Es un don irrevocable, como leímos en Romanos 11:29. En la epístola a los Gálatas, el Espíritu Santo, por mano del apóstol Pablo, defiende y confirma que el Evangelio de la gracia de Dios es para toda la iglesia. Así que toda la iglesia está instruida por el Espíritu Santo para recibir el Evangelio de la gracia y gloria. Y nos encarga a nosotros, que amamos al Señor, que amamos la verdad, que amamos la sana doctrina, nos encarga a velar para que en medio de nuestras congregaciones, para que ninguno de nuestros predicadores mezcle la verdad con otras doctrinas diversas, ni que la mezclen con los requisitos que la ley mosaica, por medio del ministerio levítico, exigía a los judíos. Nosotros somos la iglesia, insisto. Estamos bajo un nuevo pacto. Pablo, al defender y confirmar el tema de la justificación por la fe sin obras, nos recuerda el pacto de la promesa concertado hace ya tiempo, hace 2000 años, entre Dios y Abraham. 4000 años ya hace de esto, no 2000. Entre Abraham y Cristo hay 2000 años. Y entre Cristo y este tiempo hay 2000, así que ya son 4000 años. Es más, la porción de la ley de Dios añadida por medio de Moisés 430 años después del pacto de Dios con Abraham, el pacto de la promesa, no modifica la eterna justicia de Dios que se alcanza solo por la fe, por gracia. Pues conforme a su justicia, Dios siempre justificó al pecador arrepentido solo por la ley de la fe. Nada ni nadie, ni la ley mosaica modificará la forma de que Dios salve de la muerte eterna a cualquier pecador arrepentido, que por la fe en Cristo, guiado por el Espíritu Santo, se presente delante de Dios para recibir al Señor Jesús como su Salvador personal. La ley de la fe es la que está vigente. Por la fe alcanzamos las promesas de Dios, no solo la salvación. Es más, el verdadero propósito de la ley condenar a la gente, al pecador, no justificarle al pecador arrepentido. Y según el Evangelio de la Gracia, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, afirma que el pecador arrepentido, que por la fe se une a Cristo, es justificado delante de Dios.
siendo desde su unión con Cristo hecho perfecto ante nuestro Dios, de una sola vez y para siempre. Repetimos esto porque parece que es una locura creer lo que el Espíritu Santo saca a luz. Según el Evangelio de la Gracia y Gloria, Pablo, guiado por el Espíritu Santo, afirma que el pecador arrepentido verdaderamente por la fe se une a Cristo. Desde ese momento él es justificado delante de Dios. Sí, desde su unión con Cristo él es hecho perfecto ante nuestro Dios de una sola vez y para siempre. Y esto es irrevocable. También confirma que por medio del ministerio del Espíritu Santo el creyente es santificado para transitar en santidad, en Cristo, en el poder de la vida nueva, este camino que nos resta transitar en la tierra. Ni el Evangelio de la Gracia y Gloria, ni Dios nuestro Padre, ni el Señor Jesucristo, ni el Espíritu Santo, ni nosotros le guiamos a la gente a pecar. No, le animamos a que se preparen, a que corran la carrera y ganen el premio para poder reinar con Cristo, porque este es el propósito del Espíritu Santo para con la iglesia en este tiempo. No porque ya tenemos la vida eterna, podemos vivir o querramos vivir desordenadamente. Sí, muchos de los corintios pensaban así y eran engañados, porque eran corintios, eran niños espirituales. Pero si ya estudiamos las epístolas a los tesalonicenses, a los filipenses, vemos a los de Berea, vemos a los de Colosas, vemos a los de Éfeso, no, ellos eran llenos de fe, llenos de amor, llenos del Espíritu Santo. Y esta es la manera de vivir delante de Dios. Esa debería ser la vida de todo creyente, pero no todos maduran. Hay muchos niños como los corintios, hay muchos bebecitos espirituales como los gálatas. Sí. Así que la santificación es por medio del Espíritu Santo y no por medio de las obras de la ley. En Efesios 2, 8 y 9 leemos, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, es una dádiva, es un don de Dios, no es por obras la salvación. Ninguno es salvo por las obras, para que nadie se gloríe. Insisto, es irrevocable el don y el llamamiento de Dios para prepararnos para reinar con Cristo. Mezclar el Evangelio de la Gracia con otras enseñanzas destruye el carácter puro de la gracia. Hermanos, siempre existieron y seguirán existiendo quienes para sus propias perdiciones mezclarán el Evangelio de la Gracia y Gloria con otras enseñanzas, con otras viandas. Sí. Otras enseñanzas son como viandas. Nunca nadie las aprovecha. Ni los mismos que se ocupan de ellas las aprovechan espiritualmente. Nuestro Señor, según permite, aún permite que hayan predicadores que mezclen la verdad de Dios con otras enseñanzas terrenales, para que la gloria del Evangelio de la Gracia brille aún más y para que nosotros tengamos un mayor y eterno peso de gloria, ahora y por la eternidad. Así que, compañeros de la gracia, no desmayar. Vayamos a la meta unánimes, contentos. No nos desanimemos. Afirmémonos, puesto los ojos en Jesús. Así como Él vivió en la tierra, puesto los ojos en nosotros, esa compañía que va a reinar con Él. Que el Señor les bendiga a todos. Puedan disfrutar de la abundancia, de las inescrutables riquezas que Dios nos ofrece por medio de este Evangelio.